Hola a todos, vamos a continuar con esta serie de videos que es acerca del uso de web service con ASP.NET. En el video anterior veríamos un ejemplo de cómo crear un web service a través de un método, método Suma o un servicio Suma y cómo consumirlo. Pero la idea de hacer este web service que se llama web service estudiante es crear un ejemplo pero con acceso a datos. Por tal razón, voy a quitar este web method suma. Nada más solo era una prueba. Y también, por el momento voy a dejar el hello world. Si queremos hacer un ejemplo de acceso a datos, tenemos que utilizar entonces una estructura de acceso a datos para que desde nuestro web service podamos hacer el web method que tenga acceso a los datos y después solo tener un cliente para que pueda consumir esos datos. Para eso vamos a usar la estructura de programación en capas. Es necesario, como ya hemos visto en videos anteriores, crear nuevos proyectos para que cada uno de ellos represente una capa. En este caso sería siempre a través de biblioteca de clases. Seleccionamos biblioteca de clases, siguiente, y el nombre. Mi nombre del proyecto se va a llamar entidades y la creamos. Luego de una sola vez creamos el otro para ir trabajando con los dos. Nuevo proyecto, siempre biblioteca de clases, siguiente, y a este le vamos a llamar datos. En este caso no vamos a crear la capa BL o la de Business Layer porque la misma UI me va a servir para hacer de referencia a esa capa, ya que a través del web method voy a hacer una relación entre esa capa y la capa datos, y como es un servicio que va a estar a nivel de internet, pues no va a ser muy necesario en este caso. Entonces solo voy a crear esas dos capas. Voy a comenzar primero que nada, en el caso de la capa datos, definiendo lo que es mi conexión a la base de datos. Para eso voy a cambiarle el nombre a ese archivo, como ya lo hicimos en videos anteriores. Este va a ser mi archivo de conexión. De una sola vez vamos a agregar la referencia que tiene que ver con la parte del Configuration Manager. Este proceso ya lo veíamos en videos anteriores, son los mismos. Y acá hacemos ese using system.configuration. No me voy a detener mucho en ese proceso de cómo crear esa conexión, ya que ya tenemos ejemplos de cómo hacerlo. Para tal razón, yo solo lo voy a copiar y la explicación está en videos anteriores, la cual pueden consultar todos ustedes. Ese es mi método de obtener conexión y mi cadena de conexión se llama así. Cadena de conexión que lo voy a trabajar siempre desde la capa UI en el archivo webconfig. De igual forma, voy a copiar la configuración que ya tengo del video anterior. En el archivo de configuración para poder acceder a nuestra base de datos. Ahí está el nombre de la conexión, cadena de conexión. Voy a conectar a través de SQL Server Express y a una base de datos que se llama DB with ITCHA con seguridad integrada. Muy bien. Ahí ya tenemos nuestra conexión. Y después que finalizamos nuestra conexión, ya puedo trabajar
en la capa entidades. En esta capa entidades voy a cambiar nombre, como va a hacer referencia a estudiante, y va a ser mi capa, la clase estudiante, la clase principal donde van a aparecer todas las propiedades y métodos constructores. En esta capa estudiantes yo debo de hacerlo exactamente igual como tengo en mi base de datos. Si yo tengo mi base de datos, tengo que la tabla estudiante tiene todos estos campos. Entonces los voy a definir en mi clase. Public int id. Recordemos que todas estas son propiedades. La siguiente es string. Le voy a colocar el nombre exactamente igual en minúscula. Le voy a permitir copiar y pegar solo para ir cambiando algunos datos. Por ejemplo, en este caso después de nombre son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora solo vamos cambiando. En este caso es apellido singular. Para hacerlo de mejor forma, lo voy a hacer acá así. Y la siguiente es sexo. Siguiente es fecha NAC. En este caso sería tipo daytime. Fecha NAC, fecha de nacimiento. Siguiente, teléfono. Teléfono es entero. Siguiente, correo. Siguiente, dirección. Y las siguientes son las llaves foráneas. En el caso de las llaves foráneas sería public y municipio. Tenemos una tabla que se llama municipio. Por lo tanto, vamos a utilizar la programación orientada a objeto y vamos a decir que vamos a crear un objeto de tipo municipio. Ahora bien, si queremos hacer toda una estructura de este tipo, es lógico que en nuestra capa debería existir también, para que funcionaría correctamente esa parte, una clase. Por lo menos lo vamos a dejar hecho nada más aunque sea la estructura y no vamos a programar en ellas, pero por la estructura sería municipio y también la otra que se llama procedencia. Voy a agregar una más porque municipio también se relaciona con una de ellas y esta otra se llama departamento. Voy a hacer primero esta de departamento y este tiene dos campos. Tiene un ID y tiene un nombre.
se llama nombre. Procedencia tiene de igual forma. Y municipio tiene de igual forma, solo que también municipio, si nosotros podemos ver acá, municipio está relacionado con departamento. Entonces ahí vamos a aplicar también eso de una sola vez. Public, como ya tenemos una clase de departamento, y le llamo en minúsculas departamento. Y siempre a nivel de propiedad. Es una propiedad de departamento de tipo departamento. Esta misma estructura desarrollo acá con las llaves foráneas. Esta sería, según lo que veíamos, la de municipio, que entonces sería municipio, y mi nombre de propiedad sería municipio. La segunda es de procedencia, entonces de tipo procedencia. Ya tengo la estructura de mi entidad estudiante. Aquí se pueden crear los métodos constructores, pero por el momento solo voy a definir propiedades para el ejemplo que vamos a hacer. Muy bien, luego que ya hicimos esa parte, podemos crear lo que es en la capa datos, podemos crear nuestra clase para agregar los métodos necesarios. Aquí le vamos a definir, sería estudiante DAL. Y nosotros ya teníamos un ejemplo en videos anteriores de procedencia DAL. Entonces, y aquí teníamos nosotros como ya tenemos esto, aquí solo vamos a copiar esta información para hacer el proceso mucho más rápido. Vamos a agregar las respectivas espacios de nombre que se necesitan para trabajar con acceso a las bases de datos. Y acá me voy a copiar, voy a hacer el ejemplo de un mostrar. Me voy a copiar este ejemplo de lista. Para mostrar los datos. Aquí sería nada más una lista de municipios. Pero en este caso voy a hacer un ejemplo para que podamos tener una lista de datos, pero devolver no una lista. Porque más adelante, cuando consumamos el web server, vamos a ver los problemas que vamos a tener en ese sentido. Bueno, de hecho vamos a hacer dos para que tengamos el ejemplo. Vamos a hacer el lista de municipio, perdón, de estudiante sería acá, pero obviamente no me lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Porque no he agregado una referencia de esa capa. Voy a agregar referencia acá en proyectos, entidades, para que me la reconozca. Y voy a agregarla también acá. Using entidades. Ahora le voy a decir que voy a hacer una lista de estudiante. Sería lista estudiantes. Este mismo nombre.
Cambia acá y lo voy a cambiar en los demás automáticamente. Ya voy a cambiar el select. Bueno, vamos a hacer de una sola vez ya el select. En el select nos vamos a ir a la base de datos y aquí nosotros podemos ver que vamos a poder obtener todos estos nombres y yo no quiero en realidad el ID de municipio y tampoco quiero en este caso el ID de procedencia, sino que al contrario quiero los nombres del municipio y el nombre de la procedencia, por lo tanto tengo que hacer una relación de varias tablas. Para eso yo aquí ya agregué en la tabla, ya tengo datos en la tabla procedencia, en la tabla municipio, los cuales podemos ver a continuación, esos datos que tenemos, y acabo de insertar un estudiante con sus respectivos los campos que necesito, como lo podemos ver en pantalla, para que a partir de ahí poder hacer un select. Voy a poner en comentario esta, para que a partir de ahí nosotros podamos hacer un select si tenemos como referencia acá las tres tablas. En el último select ya es una consulta de múltiples tablas. Y digo, seleccióneme por el momento todos los datos de la tabla estudiante y le he colocado como alias la inicial de la tabla, que así se va a llamar, unida, inner join, ¿verdad? Estamos haciendo un inner join a la de municipio, que se va a conocer como M, se le puede colocar as o solo así M, no hay problema. On significa donde, y aquí yo tengo que comparar un ID, el cual comparo para saber que efectivamente tenga relación esas tablas. E.I de municipio, ya dijimos que es estudiante, y estudiantes obviamente tiene como nosotros lo podemos ver acá, tiene I de municipio. I de municipio dice donde I de municipio sea igual al ID de la tabla M de municipio. El ID obviamente es el ID llave primaria. Luego también hacemos el inner join, unimos una segunda tabla relacionada que es procedencia, que a la que le voy a llamar P, y lo comparo siempre con EI de procedencia y el ID de la llave primaria de la tabla procedencia. Entonces me da como resultado estos datos que vemos acá a continuación. El teléfono y el correo pueden ser null, por eso es que no tiene ningún dato. Ahora yo no quiero todos estos datos, no necesito el ID de municipio, tampoco el ID de procedencia, ni el de municipio, y tampoco necesito el de departamento, solo me interesan los nombres. Por lo tanto, acá donde le he puesto asterisco, solo voy a definir qué es lo que yo necesito mostrar en una tabla, por ejemplo, o en un grid view o en una tabla. Acá nada más voy a decir que de la tabla E, que es la de estudiante, necesito el nombre, necesito el apellido, necesito el sexo, necesito la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento no la voy a mostrar, no me interesa en este caso. Teléfono, solo van a ser algunos campos por cuestión de tiempo. Y dirección. Solo necesito esos tres campos de esa tabla. Y después de eso, yo necesito, bueno, vamos a hacer el ejemplo, bueno, solo de esos campos vamos a hacer. Ahora de la siguiente tabla, que sería, bueno, aquí me faltó, era dirección. Yo ahí defino qué campos. Y de la siguiente, que sería de la de municipio, necesito solo el nombre del municipio. Aquí le voy a decir as y le voy a llamar municipio. Siguiente, necesito de la siguiente tabla, que es de la tabla P, procedencia, también el nombre. Y el nombre as procedencia. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, Marcos Portillo, el sexo es hombre, la dirección es X,
de tal municipio y la procedencia de donde viene es, y vemos aparecen los nombres, no aparecen los ID, ¿sí? Inclusive si yo quiero también mostrar no solo el municipio sino el departamento, tengo que hacer la relación con la otra tabla. Pero de manera de ejemplo lo vamos a hacer solo con estos datos. Entonces esta consulta que acabo de hacer la voy a copiar toda y la voy a pegar acá. Si vemos, no necesitamos ningún parámetro, por lo tanto solo es de copiar la consulta. Y debemos recordar, importante, cuáles van a ser los campos que vamos a ocupar en este caso, que solo son 1, 2, 3, 4, 5, solo son 6 los campos. Por lo tanto, es lo que vamos a utilizar a continuación, acá, a la hora de hacer la lista. A la hora de hacer la lista voy a decir, en la parte de estudiante, y tenemos el ID. Dice que hay ambigüedad entre estudiante ID y estudiante ID. Vamos a ver por qué está dando ese problema en el caso de la lista. Para comenzar la lista le voy a cambiar otro nombre. No va a ser lista de procedencia, sino que va a ser lista de estudiante. Le voy a cambiar el nombre de una sola vez, que se lo cambie automáticamente. Como acá estamos creando un nuevo estudiante, quiero comparar si me funciona. Ahí está. Bueno, el ID no aparece porque es uno de los datos que obviamente yo no estoy trayendo, ¿verdad? Si nos fijamos, no lo estoy trayendo. El apellido, solo aparece apellido, correo, dirección, fecha, municipio, procedencia, sexo, teléfono, pero no aparece ID. Vamos a revisar estudiante, si es que no definimos ese, pero sí está el tipo. Vamos entonces a comprobar qué puede ser. Bien, ya encontré el error. El error está que en procedencia cometí un error que le coloqué nombre de estudiante. Por un cambio que le hice acá, que le dije que cuando aquí le puse procedencia, que a todo lo que tenía procedencia le pusiera estudiante. Y lo hice automáticamente y esto me llevó de un solo a que le cambiara nombre acá. Porque acá obviamente ahí estaba bien escrito procedencia, pero cuando le hice ese cambio dio ese error. Le voy a volver a escribir procedencia, que es el nombre correcto. Por eso es que aquí daba el error. Y acá también me lo cambió. Me le puso estudiante en vez de procedencia. Entonces, parte es bueno que eso haya pasado para que veamos que cuando queremos cambiar eso, pues verifiquemos que solo lo haga en el archivo donde estamos, que no lo hagan en los demás lugares. Ahora sí ya me quitó el error. Otro aspecto también que acabo de agregar es el ID. Es necesario colocar el ID del estudiante porque este me puede servir a la hora de desarrollar lo que son las modificaciones, ¿verdad? Necesito yo saber cuál es el ID. Por lo tanto, acá ya tenemos esa parte. Y aquí tenemos que llenar todo nuestro método, todas las propiedades. La de nombre, la siguiente, bueno, voy a colocar acá una coma. Siguiente sería la de apellido. Va a ser igual a esto. Y aquí lo cambio. Apellido. La siguiente, de acuerdo al orden que traemos, es sexo. Sexo. El siguiente es dirección. Acá solo tenemos que poner los campos que traemos. Dirección. Voy a bajar acá para que se vea. La siguiente es el nombre del municipio. Aquí no le voy a poner nombre, sino le voy a poner el alias, que sería municipio. Pero acá como dato sería, ¿cómo se llama mi objeto? En el caso del municipio se llama así.
municipio, minúscula, así se llama la propiedad, pero es de tipo municipio. Por lo tanto, acá debo decir municipio punto, bueno, no, aquí vamos a hacer igual y vamos a mandarle el dato. Pero vamos a hacer después un pequeño cambio. Municipio, como es un objeto de tipo municipio, tenemos que crearla a nivel de objeto para mandar a llamar a la propiedad. Por lo tanto, lo vamos a hacer, vamos a mandar a llamar al constructor y ahí le vamos a asignar la propiedad. Se hace de la siguiente forma: new sería municipio, la clase municipio, abrimos llave, cerramos llave aquí al final y con esto ya podemos nosotros acceder a la propiedad nombre, es igual, y ahí le damos el dato, porque solo traemos el nombre del municipio. Luego lo mismo hacemos con procedencia. Siguiente dato, procedencia va a ser igual a new procedencia, nombre va a ser igual al SDR, nombre punto toString. Creo que ese es el último. Sí, solo esos datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 son los datos que traemos de acuerdo a lo que habíamos hecho en la base de datos. Aquí teníamos, le íbamos a agregar el ID, que no se lo había agregado yo allá, aquí, pero allá sí ya lo agregué. Y teníamos que tienen que ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, esos son los que llevo yo en la lista. Una vez ya hice la lista de estudiante, voy a copiarme la definición del método y me voy a ir al web service. Y acá en el web service voy a crearme un web method veamos acá. Ok, acá vamos a crear el web method. Obviamente aquí no reconoce estudiante. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar acá ese servicio. En el caso del espacio de nombre, using entidades. No aparece. ¿Por qué? Porque no la hemos agregado a la referencia. Y en referencias agregamos la referencia de las entidades y también tenemos que agregar la de datos para tener acceso a esa capa. Ahora sí, entidades y también datos. Si vamos a ocupar muchos, tenemos que hacer un objeto del tipo de acceso a datos. Podemos crearlo de una sola vez aquí afuera. Le vamos a decir que se llama la clase se llama estudiantedal. Aquí le vamos a llamar estudal, le voy a llamar así. Estudal va a ser igual a new y ahí está el objeto para aquí solo utilizarlo. Como aquí necesita retornar una lista, de una sola vez se puede hacer retorne de estudal punto con la lista estudiante. Ya se sabe que la lista devuelve un tipo de dato de tipo lista y ahí está funcional ya. Luego probamos entonces, vamos a ejecutar, debemos de asegurarnos que de todos los archivos que tenemos acá en la UI,
el web service sea el que se ejecute. Para eso lo más correcto es darle clic derecho, establecer como página de inicio, ya que realmente lo vamos a utilizar solamente para eso. Lo ejecutamos y comprobamos si efectivamente nos muestra la lista a la hora de invocar. Recuerden que primero, después de haber construido el web service, es necesario probarlo para ver si efectivamente está correctamente funcionando en el servidor donde se está creando, para que así después podamos construir la parte del cliente donde podemos consumir esos datos. Vamos a comprobar, está cargando nuestro servidor. Ok, ya cargó. Se llama lista de estudiantes y lo vamos a presionar. Lo vamos a invocar, vamos a ver si no nos genera ningún error. Y acá está. Si nos muestra los datos es porque efectivamente lo hizo de forma correcta. Veamos los datos que nos muestra. Dice el ID 1, nombre Marcos, Portillo, hombre, aparece fecha NAC. Obviamente aparecen todo, ¿verdad? Todo lo que está dentro de la lista. Recordemos que nosotros no traemos la fecha ni traemos el teléfono, por eso es que aquí sale 0 de fecha. El teléfono también sale 0, ¿sí? Porque eso en realidad no lo hemos consultado. Y la dirección que dice Colonia Las Brisas. Ahora, aquí viene un detalle importante. Esto está dentro de estudiante, porque son los datos generales del estudiante. Pero después se hace una subdivisión en municipio. Mire, municipio trae 0 y el nombre dice Marcos. En procedencia trae 0 y... aquí hay un error, también dice Marcos. Aquí tenemos un error porque no debería de traer, nos trae el nombre de la persona, no nos está trayendo el nombre del municipio ni el nombre de la procedencia. Tenemos que revisar si tenemos un error en la consulta de los datos. O inclusive tenemos que detenerlo porque vamos a cerrar las ventanas. Tenemos un error. Vamos a revisar si aquí m.nombre, p.nombre, eso está bien, porque en la base de datos lo teníamos bien. Municipio, procedencia. Y acá, aquí está el nombre, el error. Le pusimos siempre el nombre, el mismo dato que traemos acá. Y en la consulta, aquí ya no se llama nombre, se llama municipio, en minúscula, porque es el alias que le pusimos, municipio. Y este otro tiene que llamarse procedencia. Volvemos a ejecutar. Tenemos un pequeño error a la hora que copiamos y pegamos. Ahora sí debería funcionar correctamente. Lista de estudiantes, invocar. Ahora sí, municipio, Chalatenango, procedencia, Instituto Nacional de la Nueva Concepción. Entonces vemos que los datos funcionan correctamente. Hasta acá con el proceso de mostrar datos en un web service con acceso a datos.